Damas y caballeros, démosle la bienvenida a la senadora Barbara Boxer de California. Se ven todos muy bien desde aquí. Tengo una pregunta. ¿Ustedes están listos para elegir la primera mujer presidenta de estos Estados Unidos de América? Déjenme escuchar. Sí. Quiero hablarles de una manera muy personal. Porque conozco a Hillary unos 20 años. Somos familia. Mi hija se casó con su hermano. O sea que mi nieto es su nieto, es su sobrino, su querido sobrino. Así que la conozco. La conozco como la tía amorosa que ayudó a planificar las fiestas de cumpleaños cuando era un niñito chiquitito. Y la vi ir corriendo después de un día muy ocupado a su lado para ir a los partidos de fútbol de su bachillerato. Y muchas veces venía también la mamá de ella, que se llama Dorothy. Dorothy, que superó una infancia dolorosa y le enseñó a Hillary cómo una persona que le importa y que es cariñosa puede lograr un cambio en la vida de un niño. Dorothy me envió una carta una vez y decía lo siguiente: no me puedo recordar cuando Hillary no se tomó la vista a largo plazo, nunca inmediatamente beneficios, sino que escribió esa empatía para todos y ese sentido de humor que le han ayudado toda su vida. Ahora, esa es una mamá que conocía a su hija muy bien. Ahora, vimos a Hillary y vimos su corazón cuando como primera dama trabajó con todos los partidos para que la salud pública llegara a millones y millones de niños. La vimos con su fortaleza cuando después del 11 de septiembre ella se estuvo con los de primeros auxilios y les ayudó. La vimos su fortaleza allí. Vimos entonces el liderazgo que tiene cuando como secretaria de Estado Hillary Clinton restauró que los Estados Unidos tuviesen ese orgullo en el mundo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Después de la administración Bush. Y yo personalmente vi esa luz que brillaba en sus ojos cuando ella se convirtió en una abuela, y esa lucha por un Estados Unidos mejor se hizo cada vez más personal e incluso más urgente. Ahora, durante esta campaña hemos visto otra cosa, esa fortaleza, esa dureza, y conozco también de eso. Los de derechistas le han tirado todo a Hillary, no solamente las cosas de cocina, sino también la tostadora y la nevera también. ¿Y saben qué? Ella todavía está de pie. Le han tirado todo y ella todavía está de pie. Las familias estadounidenses necesitan a Hillary en la Casa Blanca, que nos apoye a todos. Necesitamos una presidenta que conozca que es equivocado, está mal que las mujeres ganen 79 céntimos por cada dólar que dan un hombre. Y hay gente que no apoya ese pago igual. El mercado se va a asegurar de eso. No, estamos en el 2016 y todavía estamos esperando, señor Trump. Podemos contar con Hillary para poder subir el salario mínimo por hora. Trump dice que los salarios están muy altos, pero eso no es estadounidense, porque nuestro país está maravilloso. Si uno trabaja a tiempo completo, nunca debería jamás poder vivir en pobreza. Podemos contar con ella, con Hillary.
podemos contar con Hillary para proteger nuestro derecho de seleccionar. Nuestro oponente dice que a la mujer se le debería castigar por ejercer ese derecho de escoger. Y también escogió un compañero de boleta que piensa que eso pertenece en el pasado de la historia. Cuando tengo un mensaje para Donald Trump y Mike Pence, nosotras nos vamos hacia atrás a la época de la prehistoria, cuando las mujeres morían en clínicas clandestinas. Nunca, jamás vamos a volver al pasado. Nunca. Vamos hacia adelante con Hillary Clinton. Saben lo siguiente, que se habla mucho de qué es lo que hace que los Estados Unidos de América sean grandes. No es cuando nos insultamos mutuamente, no es cuando nos destrozamos mutuamente. Es cuando estamos juntos, nos unimos, cuando trabajamos juntos, cuando creamos cosas juntos, cuando luchamos juntos. Y es por eso que los Estados Unidos de América son maravillosos. Y eso es lo que Hillary Clinton va a hacer. Y por eso yo les estoy diciendo esta noche, Hillary Clinton será nuestra próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Gracias, California. Gracias, de Estados Unidos. Gracias.